Muy bien, muy buen día. Saludo a todas las personas que se encuentran en esta aula virtual en la sesión convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Saludo a ustedes dentro de esta sesión destinada al diplomado en organismos públicos locales electorales. Y los saludo con mucho afecto y con mucha admiración, porque aunque no tengo el privilegio de conocerlas, sin embargo, siento como que todas las personas que vivimos en este país, en nuestro querido México, somos como una gran familia, porque al margen de edades, profesiones, orientaciones políticas, puntos de vista, lecturas, pues en algo coincidimos, en dos metas coincidimos. Todos tenemos el deseo de fortalecer las instituciones democráticas del país. Creo que eso es un fin común. Y todos además queremos para toda la población, sin excepción, sin grupos marginados, un estándar de vida digno, un estándar de vida adecuado. Creo que en eso coincidimos y por eso somos como una gran familia. Y entonces, como cuando vamos al terruño de origen, después de habernos ausentado algún tiempo, pues encuentras por ahí al primo, al amigo, al condiscípulo con el que llevaste, pues en otros tiempos, algunas actividades, tuviste muchas aventuras y lo ves con esa empatía, con ese gusto, como si lo hubieras visto hace 2 semanas. Así observo a ustedes y los considero como miembros de una gran familia. Entonces, por eso, con mucho afecto. Pero también con admiración, porque estoy consciente que todas las personas que se encuentran ahora aquí en esta virtualidad son personas que trabajan, que tienen actividades muy completas y muy complejas, que cada día hay muchísimas actividades que requieren tu atención directa. Y a pesar de eso, se dan el tiempo, por ejemplo, para tomar este diplomado, que les exige parte de su tiempo y en su momento elaborar algún ensayo o algún trabajo para acreditar su presencia aquí y obtener su documento que los acredite. Eso implica pues una gran autodisciplina, un uso racional del tiempo y eso pues es digno de admiración. Por eso saludo a ustedes con mucha admiración. Antes de empezar a desarrollar el tema que nos convoca esta tarde, quiero aprovechar este público magnífico para dar a conocer en forma precisamente pública mi respeto y mi gratitud a las señoras y señores magistrados de la Sala Superior del Tribunal, así como a la doctora Gabriela Rubalcaba y al grupo de sus colaboradoras, que confían en mí el poder compartir estas ideas con ustedes. Por otro lado, quiero hacerles estas dos acotaciones. A lo largo de lo que vamos a explicar, es posible que surjan algunas preguntas, algo que no te quede claro, o bien algún comentario. No siempre son preguntas, sino que ustedes también, como personas con mucha cultura histórico-jurídica de nuestro país y con lecturas que tienes y experiencias que tienes por donde te desempeñas, a lo mejor quieres aportar algo que podría pues enriquecer, dar otro punto de vista, etcétera. Entonces, no se esperen a la sesión de preguntas y respuestas, que sí la vamos a tener. Al final dejaremos unos minutos para preguntas y respuestas, pero no te esperes. Interrumpe, o sea, activa tu micrófono cuando yo te escuche, te cedo la voz. Eso no me incomoda, al contrario, lo siento, pues que debo corresponderte con mi atención. Cuando tú interrumpas, inmediatamente te cedo la palabra y escuchamos tu comentario, tu pregunta. Y una segunda y última acotación: esta presentación que ustedes están viendo en pantalla y que va a servir para apoyar en esta sesión y en la de mañana, que tenemos 2 programadas para este tema, ese documento suyo se hizo pensando en ustedes como parte de su material.
De manera que mañana, al terminar la sesión, la segunda, por medio de nuestras autoridades de la Escuela Judicial Electoral, que siempre han sido muy generosas y muy solidarias, les hago llegar este documento a sus dispositivos. Eso se los digo para que no se tomen la molestia de escribir si algún dato les interesa o tomar una fotografía, esas cosas. No se distraigan, no vale la pena. El material es suyo y les va a llegar a su mesa. Bueno, con esas aclaraciones, el tema que nos convoca hoy es el de desarrollo histórico de la democracia en México. Sobre ese particular, tengo el interés, permítanme un momentito, de que veamos objetivos generales, porque el que no sabe a dónde va, pues no sabe si ya llegó. Entonces vamos a trazarnos un objetivo a lograr entre esta sesión y la próxima. Dice aquí que al concluir las 2 sesiones que la Escuela Judicial Electoral ha destinado para el desarrollo de esta temática, las personas cursantes, o sea, ustedes, tendrán la información necesaria. Claro, es imposible dar una información pues muy profunda, muy compleja, porque pues el tiempo no alcanza. La historia de México es una historia breve, tenemos apenas 200 años de vida independiente, los cumplimos en 2021. Somos un país de 200 años de existencia. Para un país es poco tiempo, pero para explicarlos, pues es demasiada información. Entonces será pues una información necesaria para identificar el origen, los elementos configurativos y el desarrollo de la democracia en México, cómo se formó, quiénes contribuyeron a ello y finalmente cuáles han sido el camino a la actualidad de la democracia en México. De igual manera, con esa información que se les pueda proporcionar, ustedes podrán sustentar un análisis crítico respecto del fenómeno contemporáneo de la transición democrática. Hoy, desde hace algunas décadas, se habla de transición democrática. Bueno, vamos a ver qué es eso. Y con la experiencia que ustedes tienen, sus lecturas y todo lo que han aprendido a lo largo de su vida académica, pues van a poder establecer un análisis crítico para ver en dónde nos encontramos en la transición democrática y cuáles son los retos y oportunidades que tenemos ahora para fortalecer la democracia nacional. Es decir, vamos a tratar de responder a estas preguntas. ¿De dónde venimos como democracia? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y hacia dónde podemos transitar? O sea, ¿cuáles son las perspectivas a futuro? Vamos a ver, estos son los objetivos que queremos lograr. Esto nos lleva a este temario que nos marca la propia Escuela Judicial Electoral. Primero una introducción para que empecemos a hablar pues, de un lenguaje común, sepamos ubicarnos. Luego ya entrando en materia, antecedentes remotos, cuando todavía no éramos un país independiente, ¿qué había? ¿Existía democracia? ¿No existía democracia? ¿Cómo nos gobernábamos? Tanto en la época prehispánica como en la época de la colonia y los ayuntamientos, los primeros ayuntamientos que se establecieron en el país. Posteriormente vamos a ver a los precursores de la independencia. Ellos, ¿qué pensaban? ¿Qué querían? ¿Cómo se imaginaban ese país por el que luchaban? No existía, éramos una parte del Imperio Español. Lo fuimos por 300 años. Hemos vivido más en el Imperio Español que en la vida independiente. Entonces, cuando se alzó la Guerra de Independencia, nuestros distintos caudillos, ¿cómo imaginaban el país? Claro, en su realidad de principios del siglo XIX, ¿cómo imaginaban al país? Es importante que lo tengamos en cuenta. Y ya cuando fuimos independientes, pues ver cómo tuvimos los primeros gobiernos. Primero fuimos un imperio, luego constituimos una república,
¿Qué pasó entre 1836 y 1867? Una época muy convulsiva en la que incluso perdimos territorio nacional bastante extenso, no solamente al norte, todos sabemos que perdimos del Río Bravo para arriba, sino también al sur. Nosotros llegábamos hasta incluso Costa Rica, hacíamos frontera con Panamá y como Panamá pertenecía a Colombia, pues teníamos frontera con Colombia. Y todo eso lo perdimos Centroamérica, o sea, fuimos mutilados en el sur y en el norte. Fue una época muy convulsa. Después tenemos digamos, el periodo largo de 3 décadas del gobierno porfirista, el porfirismo. Vamos a ver qué pasó ahí, cuáles fueron los destinos de la democracia en esa época, en medio de, pues, muchos problemas socioeconómicos y políticos que tuvo el país. Después veremos la democracia en la Revolución Mexicana, cómo a través de los programas, banderas, proclamas de los distintos caudillos de la revolución se va tejiendo paulatinamente y a veces con muchas situaciones dolorosas la democracia contemporánea. Esto nos lleva a ver la democracia entre 29 y 68. Son muchos años en los cuales pues hubo aspectos importantes que destacar. Se formaron algunos partidos políticos, algunos se arraigaron a tal grado que todavía subsisten. También se hicieron muchísimas reformas en materia electoral. Y vamos a ver la democracia ya en nuestro siglo, a partir del año 2000, que es lo contemporáneo. Finalmente, ¿cómo está esa democracia actual? Sus retos y oportunidades. Y sacaremos algunas conclusiones. Esas conclusiones, cuidado, son mis conclusiones. A lo mejor ustedes las comparten o a lo mejor no. ¿Sí? A lo mejor tienen otras conclusiones. Se vale, pues se vale, porque cada quien pues destaca algunos aspectos diferentes a otras personas. Bueno, ese es el temario. Como ven, tenemos que trabajar mucho. Vamos a la introducción. La introducción en general, podemos decir que la democracia en general es una forma de gobierno, todos podemos decirlo, que tiene como sustento la participación de una base ciudadana. Al margen que cómo definas tú la democracia, o ella, o yo, o cualquier tratadista nacional o internacional, cualquier definición de diccionario político que busquemos sobre democracia, pues va a caer en la situación que la base de un gobierno es la ciudadanía y a la que se le tiene como titular del poder original o soberano, el poder de los poderes. Pero esta figura democrática es muy antigua. Todos sabemos, lo que voy a decir no es ninguna novedad, todos sabemos que se atribuye el nacimiento universal de la democracia hacia el siglo V antes de Cristo y se asigna en la vieja Grecia. En aquella época Grecia, que ahora es un país unificado, en aquella época no, en cada ciudad que se fue formando era un pequeño estado, un pequeño país. Por eso decimos ciudad-estado. Y a veces sus organizaciones políticas eran diferentes. Por ejemplo, Esparta era una dictadura militar. En cambio, Atenas, ahí se generó la democracia. Se pensó que eran las personas las que deberían tomar decisiones. Entonces esto sucedió, como decimos, hacia el siglo V antes de Cristo. Y en ese caso, fue una novedad, porque los países y regiones que circundaban Atenas, que eran sus vecinas, todas tenían gobiernos autocráticos. Por ejemplo, Egipto tenía al faraón, al Farra, el hijo de Ra, el hijo del sol. O sea, el faraón no era cualquier fulano, cualquier individuo, sino era un semidios. Y lo mismo pasaba con el Shah de Persia o con el César romano. Entonces, sí era novedoso en su momento que hubiera una comunidad donde la gente discutía, votaba, elegía, pues eso sí era novedoso.
La democracia desde entonces ha caminado mucho. En aquella época era una democracia directa porque eran pocos los habitantes y dentro de ellos no todos participaban. Por ejemplo, las mujeres no. Los hijos de familia que todavía estuvieran sujetos a la autoridad del padre, y conste que esa autoridad que ahora le llamamos como lo hacían los romanos, patria potestad, poder del padre, duraba toda la vida del padre. Imagínense las personas aquí presentes que me hacen favor de escucharme, si todavía tienen la dicha, el gusto que viva su papá, pues él sería el que votaría. Sí, aunque tú tengas la edad que tengas, la patria potestad duraba toda la vida del padre. En consecuencia, pues era un grupo muy reducido de personas. Y siendo reducida se podía dar una democracia directa. Cada quien hablaba, opinaba, usaba la tribuna y al momento de votar levantaban a manos o de alguna forma votaban y tomaban decisión. Desde entonces para acá ha caminado mucho la democracia. Pero dice aquí en esta lámina, tú lo puedes apreciar, que en cualquier estado contemporáneo, estado de nuestro tiempo, se considera que es la manera que precisamente se ha destacado más. Es el mejor gobierno, es, digamos, el gobierno deseado. Todos queremos en todas partes del mundo que nuestro gobierno sea democrático. Es más, los gobiernos se ostentan como democráticos. Algunos sí lo son. Algunos lo son en alguna medida y algunos francamente no lo son, pero se autonombran democráticos. Quiere decir que la democracia ha adquirido tal fuerza de naturaleza que prácticamente ahora son democráticos. De aquí la necesidad de que cada sistema político nacional, por ejemplo el caso de México, se ostente como democrático independientemente del grado en que realmente lo sea. Es por esta razón que conviene para nuestro caso mexicano conocer, aunque sea, les decía, en forma panorámica, pues no hay de otra, el origen, elementos formativos y desarrollo de la democracia, a fin de contar con parámetros verificables, o sea, algo que sí podamos confiar, para determinar en qué situación o estadio de evolución democrática nos encontramos actualmente, qué se ha logrado, qué falta por hacer en este rubro. Porque de la democracia se habla mucho, pero podemos calificarla, podemos tener un parámetro, una tabla para medirlo. Los principales, aunque no los únicos elementos referentes que sobre este particular se pueden abordar son los siguientes. La presencia de procesos electorales libres y efectivos. Entonces ya el primer parámetro me pone nervioso porque tengo que ver si en el país en cuestión, o sea, en el caso mexicano, los procesos electorales son libres y efectivos. Por eso es importante que las instituciones que se encargan del asunto de las elecciones, pues actúen apegados a derecho, porque es el primer parámetro para que yo pueda decir, este es un país democrático. La presencia de procesos electorales libres y efectivos. Pero veamos otro parámetro, la formación de partidos políticos y su alternancia institucional en el poder. Entonces tiene que haber partidos políticos que además tengan ciertas características. Uno de ellos es que actúen con plena autonomía, porque si desde la cúpula del Estado los están dirigiendo, manejando, bueno, pues entonces no cumplen su función, son apéndices del gobierno. No, el partido político, dentro de los marcos de la Constitución y la ley, debe tener autonomía para tomar decisiones, para postular candidatos, etcétera, pero siempre cumpliendo la ley, obviamente. Lo que no se puede, lo que no se debe, es que desde la cúpula del poder se manejen los partidos políticos, porque entonces pierden su esencia. Ya no son partidos políticos, son dependencias gubernamentales. Ahora bien, aquí observen ustedes que además debe haber alternancia.
Si un solo partido político ejerce el poder indefinidamente, pues eso no es una democracia. Habrá que ver qué tipo de gobierno es, pero democracia no. Cuando un partido se eterniza, cuando no hay cambio, sustitución, pues ya nos hace mucho que pensar. Pero todavía faltan otros parámetros. La formación de una ciudadanía incluyente. Que tengamos tú, yo, todos la cultura suficiente para saber la importancia de nuestra participación. Aquí adelanto un criterio que viene después, muchas láminas después. Pero, por ejemplo, nuestro gobierno es una república, todos sabemos, somos una república. ¿Qué tiene características? Es federal, laica, etcétera. Pero el gobierno es republicano. Y la palabra república viene de res, que significa cosa. Estoy hablando de origen latín. Res en latín es cosa. Y publicae significa populus, pueblo. La cosa del pueblo, la cosa de todos. En una república todos gobernamos. No el que está en el cargo, ¿sí? No la persona que está en el cargo. Los que gobernamos somos todos. Todos somos responsables del destino de esa república. Y aquel que dice, oye, pero a mí no me gusta la política, yo tengo muchas cosas que hacer, no le entiendo, no es lo mío, ya está tomando una posición. Su apatía, su desinterés, su a mí no me importa, ya está tomando una posición. Claro, una posición negativa, pero una posición al fin. Aquí ninguno nos escapamos. La responsabilidad del país es de todos. Entonces, cuidado porque dice, tenemos que formar una ciudadanía incluyente. Hay que votar, hay que participar, hay que opinar, ¿sí? Tienes que participar porque el gobierno es tuyo y mío y de ella y de aquella, de todos. Y si no lo haces, ahí está tu responsabilidad. Pero todavía faltan otras cosas. Contar con autoridades electorales generales, locales, independientes y profesionales. Eso depende cómo esté organizado el país. Por ejemplo, en el caso de nosotros, tenemos autoridades federales, autoridades locales en cada entidad federativa y autoridades municipales. Bueno, las que se encarguen del fenómeno electoral deben actuar con absoluta independencia y profesionalismo. No podemos dejar el fenómeno en lo electoral en manos de gente inexperta. Tú no permitirías que el avión en el que te vas a conducir a Guadalajara lo maneje una persona que no sabe de vuelo, que no tiene la capacidad. A tu vida de por medio quieres que lo conduzca el mejor piloto, ¿sí? Bueno, pues la vida electoral va al destino de tu país y no podemos permitir que una gente sin experiencia, sin conocimiento, lo maneje. Por eso, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, entre otras características, es una autoridad profesional, se hace carrera dentro del instituto. Cada cargo se va ocupando a través de concursos en los que la persona tiene que hacer pues una historia académica muy fuerte. Los exámenes son difíciles en el INE. Entonces se necesita gente profesional. Luego dice aquí incluir la opción de las candidaturas independientes. Ya platicaremos de ella a lo largo del tema. O sea que una persona pueda llegar a los cargos electivos no solamente postulado por un partido político, porque entonces tendría yo que sostener la ideología y la plataforma del partido que me postuló. ¿Qué pasa si ningún partido me convence? Yo puedo como ciudadano aspirar a ejercer un cargo público y por eso debe haber candidaturas independientes que les llamamos. El nombre no es muy adecuado porque las candidaturas partidistas pues no dejan de ser independientes también, o sea, no están cautivas, ¿sí? Entonces habría que buscarle una denominación más apropiada. La presencia de diferentes corrientes políticas, porque un país donde todos piensan igual, todos siguen la misma corriente, no puede ser. Siempre habrá divergencia, hasta en una familia. Sí, mis hermanos y hermanas y yo somos muy unidos, somos familia,
Pero cada uno piensa a veces diferente y tenemos que tolerar esa diferencia y convivir con esa diferencia. Si quiere un país que todos sean de A o de B, eso no es una democracia, es una dictadura. En la dictadura no puedes pensar de otra manera más que de la oficial. Entonces, qué bueno que haya mucha gente que piensa diferente. Y tienes que entender que debemos convivir todos porque todos somos dueños de este país. Debe haber equidad de género, por supuesto. No puedes eliminar o disminuir o obstaculizar la presencia de las mujeres. Eso es aberrante, o sea, eso no es democrático, punto. O sea, no puede explicarse, no tiene justificación, no tiene discusión. Y esa equidad de género se debe ver clara en todo órgano colegiado. Cuando formemos órganos colegiados, por ejemplo, el Congreso de la Unión, pues tiene que haber paridad de género. Si no la hay, pues entonces no hay vida democrática. Habrá otra cosa, pero no democracia. Pero faltan otras cosas. El apego a principios constitucionales, convencionales y legales. ¿Sí? Ahora, hace algunos años se hablaba nada más de que los actos de autoridad debían ser constitucionales y legales. Ahora ya se tiene el caso de la convencionalidad por el tema de los derechos humanos. Hasta ahora son tres aspectos que debemos cuidar: constitucionalidad, convencionalidad y legalidad. La formación y solidez de la cultura de legalidad en materia electoral. Mientras haya gente proclive a hacer trampas, a darle la vuelta a la ley, a violentar lo que está establecido en la ley, creyendo que es muy ingenioso, no es ingenioso, es patético. En la democracia, todos debemos ser cuidadosos de que se conserven a cabalidad las reglas del juego. ¿Sí? No vale ser ingenioso y ver cómo le brinco la ley. Mientras tengamos una cultura de ilegalidad, o sea, de no legalidad, pues la democracia está en crisis. Entonces tenemos que cambiar de mentalidad y cambiarla todos. ¿Sí? No aceptar bajo ninguna circunstancia aspectos que violenten la norma. No es ingenioso, es patético que tengamos la idea de que la ley hay que violarla y hasta admiramos a la persona que lo hace. Oye, qué listo, no es listo. Esa persona es un ilegal y nos está haciendo daño a todos. El acceso equitativo a los medios masivos de comunicación para fines político-electorales. Estos deben estar abiertos para que reciban todo tipo de influencia política, de posición política, todo tipo de ideas. Acuérdate que en la democracia caben todos. Y que tú y yo no coincidamos, eso no implica que me faltes al respeto ni que yo lo haga. Tenemos que ver que hay muchos puntos de vista y precisamente la política implica la armonización de ideas contrarias. El buen político armoniza. Ahora bien, la participación universal en los procesos electorales. Todos tienen que participar. Por ejemplo, en las elecciones que se hacen en los pueblos y comunidades indígenas, todos deben participar. No puede haber el caso de que los del rancho fulano o el poblado mengano no participen. Que no participen las mujeres, no. El sufragio es universal y todos los miembros de esa comunidad deben participar. Contar con vías impugnativas accesibles y expeditas. La justicia, incluyendo lo que dice la Constitución, debe ser rápida, expedita, fácil, para que tú o yo tengamos acceso a un tribunal. Como decía don José María Morelos, nuestro gran caudillo de la Guerra de Independencia, que todos tengamos un tribunal que nos escuche y nos ampare. Entonces, pues todos estos parámetros, todas estas directrices son las que tenemos que tomar en cuenta para calificar el grado de desarrollo de una democracia. Bien, se queda atrás la introducción y vamos a los antecedentes remotos, el origen de la democracia. La democracia como forma de gobierno que implica la participación de los miembros de una comunidad política en la toma de decisiones gubernamentales y de gestión son dos cosas distintas. Uno, las decisiones políticas que afectan a lo gobierno y otra, las de gestión. Tienes un problema, yo te voy a ayudar a resolverlo. Entonces tú o tú, cuando estén
como representantes populares en una Cámara de Diputados, ya sea federal o local, no solamente tomarán decisiones políticas que nos afectan a todos, sino también serán un conducto para que la ciudadanía te plantee problemas concretos que tiene y tú hagas labor de gestión. Es parte de tu labor como legislador. Ahora bien, surgió, como ya sabemos, hacia el siglo V antes de Cristo y en las costas de Grecia, concretamente en Atenas. Atenas se considera la cuna universal de la democracia. ¿Y cómo surgió? ¿Sería que alguna vez los atenienses dijeron, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues inventamos la democracia. No. Los expertos dicen que estamos hablando de una época en que no existía la moneda, el dinero. Y entonces, ¿cómo se hacían las transacciones comerciales? Mediante el trueque. Es lo primero que se me ocurre. Si no hay dinero, pues te cambio esto por otro. Pero eso es muy difícil. Necesitamos encontrar gente que quiera lo que yo tengo y que más o menos las dos cosas sean más o menos de la misma valoración. Entonces estamos hablando de una época premonetaria, o sea, antes de que hubiera monedas, una Grecia muy antigua. Entonces se pensó en las ovejas, los animalitos, las ovejas, que sirvieran como unidades de dinero, porque pues era un pueblo de pastores. En aquella época la mayoría de las personas se dedicaban a la agricultura, a la ganadería. Y un pastor sí sabe el valor que puede tener una oveja. Oveja en griego se dice pecunia. Entonces las cosas valían una pecunia, dos pecunias, muchas pecunias. Y de ahí que hasta la fecha hablamos de pecuniario y nos referimos al dinerito, ¿verdad? Entonces, pues ya cuando surge la idea de una especie de moneda y después se inventan las monedas, se pierde esa igualdad que todos tenían. Cuando no había monedas, todos éramos iguales. No había unos que tuvieran mucho y otros que tuvieran poco. En esa democracia, y como tenían muchos problemas alrededor, como los tienes tú en tu colonia, los servicios, la vigilancia, todo lo que te afecta, pues tenían que tomar decisiones los jefes de familia. En aquella época, al que era cabeza de familia, al patriarca, le llamaban basileo, que significa cabeza. Y entonces el conjunto de basileos, que se denomina basileis, eran los que tomaban las decisiones. Igual que sucede en tu junta de vecinos. Cualquier domingo nos reunimos los vecinos, hablamos de los problemas que nos afectan, la vigilancia, el servicio de limpia, el alumbrado, esas cosas, y tomamos decisiones. Hay que hacer esto o aquello y votamos y aportamos y en fin. Pues eso que sucede en cualquier barrio, en cualquier colonia, sucedía en la vieja Grecia y así fue como surgió la democracia. Ellos en su polis, que significa ciudad, los romanos les copiaron y lo hicieron en su civitas, que es lo mismo, la ciudad, pero entendiéndola en el sentido político. Estos términos deben entenderse como comunidad política, no en el sentido literal moderno, porque hoy cuando digo ciudad, tú piensas en Nueva York o en Zacatecas, ciudades, conglomerado habitacional. No, ciudad para los antiguos era la comunidad política. Las personas que podían tomar decisiones eran las civitas, por eso ellos eran ciudadanos. Ahora bien, ellos, en la vieja Grecia, los basileis, o sea, los padres de familia, se reunían en una asamblea que denominaban eclesia. Ahí la están ustedes viendo, eclesia con doble K. Esto cuando tú lo lees dices, ay, eso me parece como iglesia. Sí, porque el catolicismo tomó esta idea de la democracia griega. Y entonces la iglesia, por ejemplo, la iglesia católica, es la asamblea de creyentes en torno a sus dirigencias religiosas, en torno al sacerdote o al obispo. Cuando yo digo voy a la iglesia, no me refiero al templo, por extensión se le llama así al templo. Pero cuando voy a la iglesia, voy a reunirme con otros creyentes para recibir los servicios religiosos. Es la misma idea, es una comunidad.
Por extensión, el edificio donde nos reunimos se llama también iglesia. Y entonces en la iglesia que se establecía en el Ágora, que era la plaza pública, como decir nosotros el Zócalo de la Ciudad de México, pues ahí se reunían, discutían los asuntos de gobierno, se tomaban decisiones y se elegían personas para diferentes cargos públicos. Ahora bien, resulta que los griegos se enfrentaron ya al problema de establecer carrera política, privilegiar la experiencia y por ello no reelegir o abrir el acceso a los cargos públicos y no reelegir. Es decir, ya los griegos se enfrentaron a este problema. ¿Qué hacemos? Una persona que ha ocupado un cargo durante mucho tiempo, pues ya tiene mucha experiencia. Entonces, qué bueno porque van siendo cada vez más profesionales, pero eso impide que otras personas ocupen ese cargo. Entonces, mejor no reelijamos para que todos ocupen, aunque nos corremos el riesgo de que quien ocupe no conozca el cargo. Entonces, eso que a nosotros se nos planteó hace unos años, cuando estábamos que si había reelección o no en algunos cargos, lo que se decía es que una persona que ha ocupado varias veces un cargo ya tiene mucha experiencia, diferente a quien lo ocupa por primera vez y no acaba de entenderlo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Reelección o no reelección? Ese problema ya lo tuvieron los griegos y decidieron que lo mejor era no hacer reelección. Existe además el ostracismo, o sea, un juicio político. La persona que no cumplía la promesa en campaña, porque ya había campañas, o bien que ya en el cargo tomaba decisiones en las que hacía peligrar a la gente, podía ser llevado a juicio. Y si se le encontraba culpable, se le expulsaba de la comunidad por 10 años, 15 años o de por vida. En aquella época era una pena muy grave porque afuera estaban los enemigos, fuera de tu ciudad, pues eras hombre al agua. En el mejor de los casos caías en esclavitud. En el peor de los casos te podían matar la gente que estaba fuera de las murallas de tu ciudad. Y como la votación se hacía en una ostra, ¿sí? en una concha, pues entonces a esto se le llamó ostracismo. Y es un antecedente muy remoto de lo que ahora llamamos revocación de mandato. También observamos que no siempre era justo, no siempre era bien llevado. Hay la anécdota de un sujeto que se llamó Arístides. Lo sujetaron a juicio. Y entonces, cuando llegó el momento de votar, se acercó una persona y le dijo, oye, ¿me puedes poner aquí en la ostra el nombre de Arístides? Porque yo no sé escribir. Pero se lo preguntó al propio Arístides, y si ponía el nombre y así depositaba su concha de su ostra, era precisamente votar en contra de él para que lo expulsara. Es que no lo reconoció, no se dio cuenta que estaba hablando con el propio Arístides. Y él le dijo, oye, ¿Arístides te ha hecho a ti algo malo? No, dice él, yo ni lo conozco. Entonces, ¿por qué vas a votar en contra de él? Ah, porque ya me aburrió, me molesta que le apodan el justo. Fíjate qué tío, ¿verdad? O sea, le molestaba que la gente hablaba de Arístides y decía Arístides el justo. Pues nada más por eso él votó en contra, para que veas que no siempre la voluntad del pueblo es la voluntad de Dios, a veces es la voluntad del diablo. Ahora bien, por la necesidad de atender necesidades municipales, como te decía, igual que te pasa a ti o a mí en nuestras colonias, pues entonces ya en la época de los romanos surgió el municipio. La palabra municipio viene de mano, ¿sí? Coger con la mano, ¿sí? Tomar un cargo con tu mano. Eso significa municipio. Es un gobierno colegiado, por eso se llama ayuntamiento. Es un gobierno de varias personas para que cada funcionario se dedique a una tarea concreta y vele por lo que ahora llamamos servicios públicos que toda comunidad requiere, que ya requerían en aquella época.
Estas figuras jurídicas pasaron luego a Roma y cuando Roma conquistó todo el mundo conocido alrededor del Mediterráneo, pasaron a sus provincias, por ejemplo, a Hispania, que ahora llamamos España. Y ahí, con gran influencia de los visigodos, que era el pueblo asentado en España, se crearon los conventum publicum vesinorum, o sea, gobiernos municipales. ¿Por qué dice convento? Porque convento es una comunidad que convive, como lo hacen los religiosos, están en un convento, en una comunidad donde conviven como si fuera una gran familia. Ahora bien, la palabra implica casa común, que es lo que hacen los monjes. Su casa común es el convento, ellos viven todos ahí. Ahora bien, con influencia de los bárbaros, perdón, de los árabes, entonces, pues se fue metiendo palabras de árabe. Los árabes estuvieron 800 años en España, entonces dejaron mucho de su cultura. Por eso la palabra alcalde, alcaldía, alhóndiga, que es un almacén de granos, todas esas palabras son de origen árabe y llegaron hasta nuestros días. Todavía en la Ciudad de México yo hablo de alcaldía, la alcaldía de Iztapalapa o de Coyoacán. En la Edad Media ocurrieron tres hechos importantes para nuestro tema, a saber, los monarcas de los diferentes reinos de España estaban limitados en su poder por los consejos de nobles. Uno cuando piensa en la Edad Media cree que el rey era un hombre de absoluto poder. Nadie se le podía poner en medio. No lo creas. Por ejemplo, en el reino de Castilla, en la Edad Media española, cuando se coronaba a un emperador, se le decía por parte del noble más antiguo, el noble más viejo, o sea, el decano de los nobles. Decía, mira, ahí están las frases. Si ficieres justicia, seréis nuestro rey. Si no la ficieras, no lo seréis. O sea, si eres nuestro jefe, ¿sí? Porque haces justicia. En el momento que no hagas justicia, ya no eres nuestro rey. Fíjate qué valor de los nobles de advertirle al rey. Y hubo un caso concreto. ¿Se acuerdan cuando estudiaron su clase de literatura ahí en la secundaria o en la preparatoria? Hay un personaje muy famoso, don Alfonso X el Sabio, el autor de las 7 partidas. Es un código de derecho. Alfonso el Sabio fue destituido de su reino y se nombró a su hijo, Sancho IV, en su lugar. Entonces esto, pues ya nos parece un poco revocación de mandato. El rey siendo el rey, las Cortes de Castilla lo destituyeron por problemas que se metió él. Ahora bien, cada municipio era autónomo en la Edad Media. Podía legislar sus propias normas. Esos fueron los fueros. Fuero de Alcalá, fuero de Toledo. Es el antecedente del derecho municipal. Quiere decir que en esa edad tan remota, los ayuntamientos la figura política de municipio gozaba de gran influencia. Y aquí viene lo que yo les decía, el ayuntamiento hispano se vio obligado, se vio influido por la cultura árabe. De aquí la palabra como alcaldía, alcalde, alguacil, alhóndiga. Son palabras que se usan todavía y que vienen del árabe. Al venir el descubrimiento y conquista de América, estas instituciones, municipio y su gobierno, ayuntamiento, ingresaron al continente, nos las trajeron los españoles. Al principio en la parte insular, porque fue lo primero que descubrieron y colonizaron, las islas del Caribe, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Jamaica. Esos lugares fueron los primeros a donde llegaron los españoles. Y después, de ahí del Caribe, de la parte insular, esas instituciones pasaron al macizo continental, concretamente en 1519.
En 1519, el conquistador Hernán Cortés, el 22 de abril de ese año, fundó la Villa Rica de la Verdadera Cruz. En la forma de hablar del castellano que él utilizaba, el castellano antiguo, dice vera, que significa verdadera, la verdadera cruz, la cruz de Cristo, la cruz donde murió Cristo. Era el Viernes Santo ese año. Después de celebrada la misa sobre la playa de Veracruz, fundó la ciudad. Y uno se pregunta, ¿no era una fundación precoz? Él no era dueño del país, sino del territorio que estaba pisando. Todavía le faltaba emprender la conquista contra los aztecas. Sin embargo, está fundando una ciudad. Pero no es que él quisiera fundarla. Lo que sucede es que se había salido de Cuba con los barcos y la gente sin la autorización expresa de Diego Velázquez, que era el gobernador de Cuba, el que representaba la autoridad del rey en ese lugar. Cortés sabía que había intrigas en su contra para quitarle el mando de la expedición que el propio Velázquez le dio. Y antes de que le quitara el mando, él tomó la decisión de zarpar sin la autorización expresa de Velázquez. Imagínate tú aquí en tu mundo, ¿verdad? En tu oficina. Imagínate si te vas a atrever a hacer una decisión o a tomar una decisión sin que lo sepa tu jefe o jefa inmediatos. No, dice, hay que avisarle al jefe o a la jefa. ¿Cómo vas a tomar una decisión, por ejemplo, la de Cortés, salirse con los barcos y todo lo que contenían, caballos, alimentos, cañones, etcétera, y toda la gente, sin que Velázquez hubiera autorizado la salida? Con eso él sabía, perfectamente sabía que se ponía al margen de la ley. Si lo aprendían, era necesario levantarle un juicio en el que podía perder hasta la vida, de acuerdo a las disposiciones legales de la época. Eso lo sabía Cortés. Por eso le urge fundar una ciudad, que se llame como se llame, eso no tiene importancia, pero al fundar una ciudad, esta puede nombrar un ayuntamiento. Y ese ayuntamiento puede actuar independientemente de la autoridad del rey o de cualquier otra autoridad inferior al rey. Era el caso. La ley decía que toda población, así decía población, de hombres libres puede nombrar sus propias autoridades de ayuntamiento. Entonces a Cortés le urge fundar una ciudad, aunque ahí no había nada más que la playa y las palmeras y el mar, para con ello tener forma de formar un ayuntamiento y que éste le ratificara, como lo hizo, su calidad de capitán general de la expedición, el jefe supremo de todos estos hombres, y justicia mayor. O sea, él va a ser juez tanto en causas civiles como en causas penales o criminales, como decían en la época. Y efectivamente, porque él procura que el ayuntamiento esté configurado por personas de su más estricta confianza y proceden a ratificarle, ya sin Velázquez, ya sin tomar en cuenta a Velázquez, que se quedó en Cuba y que era la autoridad real más próxima. Ahora Cortés ya no es un hombre fugitivo, lo ha nombrado en su calidad de capitán general y justicia mayor una autoridad independiente. Fíjate que esto es muy interesante porque nos hace observar que respecto a la conquista, lo primero que nos enseñaron los españoles no fue el idioma ni la religión, fue la figura del ayuntamiento. Lo primero que vimos aquí fue esto, el ayuntamiento. Ya después vendría la colonización, nos enseñaron el idioma, nos enseñaron la religión y muchas cosas más. Pero lo primero que nos enseñó España es la vida de ayuntamiento. Y desde 1519 a la fecha, pues han pasado muchos años, han pasado siglos. Pero hoy por hoy, el ayuntamiento y su figura geopolítica, el municipio, siguen siendo la base política de la organización geográfica del país.
Y esto a pesar de que hemos tenido varios tipos de gobierno, incluso tuvimos dos imperios, uno de un mexicano, Agustín de Iturbide, otro de una persona extranjera, Maximiliano, y a pesar de eso, el municipio y su ayuntamiento han venido a llegar hasta mis días. Y lo primero que aprendimos de España fue el ayuntamiento. Efectivamente, el ayuntamiento de Veracruz lo nombró capitán general de la expedición y justicia mayor. Más tarde, el propio conquistador Cortés fundó otros municipios, por ejemplo, el de Tepeaca en Puebla. Él salió de Veracruz camino a México para encontrarse con Moctezuma, el rey de los aztecas, y en el paso, pues pasó por Tepeaca y ahí fundó un segundo ayuntamiento. Y luego fundó un tercer ayuntamiento en Coyoacán, donde fijó su campamento para asediar, para sitiar a la ciudad de Tenochtitlan. Entonces, los primeros tres ayuntamientos que tuvimos aquí en México los fundó el propio conquistador. Durante la época colonial, sí, a raíz de la conquista, se establece la colonia con sus 300 años casi exactos. Durante esa colonia eran los ayuntamientos en ciudades y repúblicas de españoles o de indios donde sus integrantes podían ser electos por los jefes de familia de su localidad a propuesta popular y a mano levantada. Es decir, de acuerdo con las leyes de la época, si había algo de democracia, algo que pudiéramos llamar democracia, aunque sea incipiente, aunque sea en germen, estaba en los ayuntamientos. Eso venía desde la época de los griegos, luego los romanos, luego los españoles y luego los ayuntamientos que estos fundaron en América, primero en la parte insular, Cuba, etcétera, y luego en la parte del macizo continental, el caso de México. Porque, como decían, una población de hombres libres podía nombrar a sus autoridades. Entonces dicen las leyes de Indias de 1680 que cada año, en el primer domingo del año, las personas que terminan su cargo, porque los cargos en el ayuntamiento tenían duración, unos terminaban antes que otros, unos duraban 2 años, otros 4, etcétera. Bueno, cuando terminaba el ejercicio, deberían acudir a la salida de la iglesia de la misa principal. La misa principal era la de las 12 del día, cuando se reúnen más vecinos. Entonces salían los vecinos de la misa y entonces las personas que ya terminaban sus funciones hacían ver eso a las personas que estaban ahí reunidas. Señores, yo ya termino mi función como regidor o como corregidor, que ahora sería un presidente municipal o alcalde, y tienen que elegir a alguien. Y entonces, como lo hacías en tus grupos escolares, se propone a ver quién va a ser el jefe de grupo, ¿te acuerdas? Bueno, pues ahí se hacía así. A mano levantada alguien decía, pues yo propongo a don Jesús, no yo a don Tomás, y en fin, salían 3 o 4 candidatos. Y luego a mano alzada, ¿quién es por don Tomás? ¿Quién es por don Jesús? Y ahí se contabilizaba. No había partidos políticos, no había campañas, todo eso no existía. Entonces la poca democracia se hacía así, a mano levantada. Y había posibilidad de reelección, sí, pero dejando un periodo intermedio. Por ejemplo, yo soy el corregidor aquí en el pueblo, o sea, el presidente municipal, diríamos ahora, o alcalde. Termina mi ejercicio, yo me retiro y se nombra a ti en mi sustitución. Cuando tú termines, yo puedo volver a ser electo. O sea, dejas un periodo intermedio. No es una sucesión consecutiva, sino diferida. Esto nuestro pueblo, que siempre ha sido ingenioso, le llamaba ley del hueco. O sea, me voy, dejo el hueco, lo ocupas tú y luego vengo y ocupo otra vez el lugar. Sí se podía tener reelección. Ahora bien, había requisitos para poder ser candidato y que te eligieran. Por ejemplo, que estuvieras avecindado en la región, que te conocieran, que tenías tu domicilio ahí,
que fueras una persona de buen vivir, es decir, que tuvieras un trabajo honesto que te permitía ganarte la vida, que eras, decían, cristiano viejo. ¿Qué significa eso? Que ni tú, ni tu padre, ni tu abuelo, esas generaciones, habían sido sentenciadas por la Inquisición. Acuérdate que la Inquisición perseguía herejes y todo eso. Entonces, ni yo, ni mi padre, ni mi abuelito tuvieron nada que ver con la Inquisición. Yo soy un cristiano viejo. Desde varias generaciones nunca hemos tenido ese problema. O sea, había requisitos, ¿sí? Hoy diríamos requisitos de elegibilidad, pero ya lo sabían. Ahora bien, esto de mano levantada hoy nos recuerda algunas comunidades indígenas de nuestro México, donde así eligen a sus representantes, ¿sí? También poniendo una rayita en el pizarrón, formándose, aplaudiendo, etcétera. Bueno, esos usos y costumbres que les atribuimos a nuestros pueblos originarios no son de la prehispanidad. Ellos lo aprendieron de los españoles. En aquella época, la población se dividía en dos tipos de república, así le llamaban república. República de españoles, en donde predominaban los europeos, por ejemplo en Querétaro, en San Luis Potosí, etcétera, y la República de Indios, donde las personas eran preponderantemente indígenas. O sea, había República de Españoles, República de Indios. Y en ambos casos se podía elegir a las autoridades municipales en un sistema como el que te expliqué, pero nada más, era la única autoridad que podíamos elegir, porque al virrey no lo elegíamos, se determinaba ahí en España y ya nos venía aquí el cuento de que el señor conde de quién sabe qué o marqués de quién sabe cuántas sería el nuevo virrey. Nosotros no lo elegíamos. No elegíamos a las autoridades, solamente la excepción era el ayuntamiento. Y los indios aprendieron a mano levantada y ese tipo de cosas, pero no es prehispánico. Curiosamente, esos usos los trajeron los propios españoles, porque hay una cosa lamentable. Nuestros indígenas, nuestros pueblos originarios no fueron democráticos. El pueblo no acudía a votar. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, esto, acuérdate, la democracia surgió en Grecia, no en el mundo prehispánico. Entonces, ahora son otra cosa, ahora es diferente. La gente acude y de acuerdo con sus costumbres, pues va eligiendo a sus autoridades, ahora sí dentro de un marco de democracia. Debe tenerse en cuenta que en el afán de recaudar mayores cantidades de dinero destinadas a financiar las guerras que España sostenía con otras potencias de Europa, se dio la práctica de venta de oficios. Pero bajo estas circunstancias, eran cargos municipales que no implicaban jurisdicción. Sí se podían vender oficios, ahorita voy a decir por qué. Eran cargos municipales que no implicaban ser juez. Se efectuaban mediante subasta pública promovida por pregón. Salía alguien a la calle y decía que se reunieran los que tuvieran interés en ese cargo porque lo iban a rematar. Los aspirantes deberían tener domicilio en el lugar, el oficio conocido, ser cristianos viejos, podían comprarse cargos por una vida, o sea, toda mi vida, o dos vidas, por ejemplo, la mía y la de mi hijo, o a perpetuidad incluso. Claro, los precios variaban, pero si se cometían ilícitos, estos cargos podían perderse. Entonces, pues ante esta situación, tenemos el caso de que, pues debe aclararse que en los pueblos prehispánicos, perdón, en los pueblos de la época colonial, sí había venta de oficios porque España necesitaba recaudar dinero para las constantes guerras que tenía. Y ante esa situación, resulta que se vendían, pero no era una cosa clandestina, no era un arreglo aquí entre nosotros, yo te doy un dinero, no. La corona vendía el cargo y tú lo podías comprar mediante una especie de subasta.
Podías perderlo si cometías ilícitos al desempeñarlo, ¿sí? Pero olvídate de que no pudiera, que cualquier persona pudiera comprarlo, porque acuérdate que había que ser vecino del lugar, tener un oficio conocido, etcétera, etcétera. Ahora bien, los pueblos prehispánicos no se dieron casos de instituciones democráticas. Los gobernantes solían serlo de facto para imponerse mediante conquistas militares. Cabe aclarar, por ejemplo, el caso de los mayas y el caso de los aztecas. Los mayas, su jefe supremo se llamaba Alachuinic, ¿sí? O sea, el verdadero hombre. Si yo lo traduzco a mi idioma, Alachuinic significa verdadero hombre, o sea, el que ya no tiene quien lo gobierne. Él es el jefe supremo. ¿Y quién lo designaba? Pues un consejo de ancianos que se llamaba Akushkar, los que cargan al pueblo con su sabiduría. Entonces, ellos le exigían a la persona aspirante que fuera noble y para hacerlo tenía que saber la lengua suyúa, que era una lengua cifrada que solo lo conocía la nobleza. Entonces el consejo de viejitos, el Alachuinic, reunía al candidato y le empezaba a hablar en suyúa. Si el sujeto entendía y respondía, pues quiere decir que era noble. Igual cuando te hacen a ti examen de inglés, ¿verdad? Para entrar al trabajo, pues para que te hago un examen escrito, mejor platico contigo en inglés. Si me entiendes, me respondes adecuadamente, pues, claro que sabes inglés. Bueno, pues entonces así era designado el jefe supremo, el Alachuinic. Pero fíjate que no es el pueblo el que elige, no es la gente del pueblo el que iba a votar, no, no había eso. Era un consejo de ancianos. Y en el caso de los aztecas, el Tlatoani, que es el rey, era electo por un Tlatocaltzin. El Tlatocaltzin es un consejo formado por representantes de barrio, había 20 barrios en Tenochtitlan, eran los calpulis, y cada calpuli tenía un jefe de barrio, el calpuleque. Y entonces unos representantes de los 20 calpuleques, más los señores de Tacuba y de Texcoco, que eran las ciudades aliadas a Tenochtitlan, los jefes de allí, los caciques, venían también a la elección, y también los sacerdotes tenían representantes y el ejército, los caballeros Águila y Jaguar. Y todos reunidos a la muerte de Tlatoani, presididos por quien fungía como jefe del Tlatocaltzin, el Cihuacóatl o primer ministro, que había sobrevivido al rey. Entonces tomaban la decisión de quién sería el próximo Tlatoani. Pero fíjate, no era el pueblo de México, no era la gente de Tenochtitlan la que tenía esa situación, sino que eran un cuerpo de nobles, era un cuerpo aristocrático el que decidía quién sería el próximo Tlatoani. Y hablo de estos dos pueblos, los mayas y los aztecas, porque cuando dije no hay democracia en los pueblos prehispánicos, alguien podría decir, oiga, pero al Tlatoani lo elegían, sí, pero no el pueblo. Lo elegía un cuerpo colegiado de nobles, de cúpula de poder. No era una decisión popular. Ahora bien, en la época de la colonia surgió esto que estás viendo en pantalla, el criollismo. En aquella época eh, había castas, ¿te acuerdas que uno era clasificado por castas? Con tres grupos raciales, tres etnias, indios, negros y blancos, se formaron varias castas. Los criollos eran hijos de españoles, pero nacidos en América, y eso les bajaba puntos, de tal manera que los españoles peninsulares, los que habían nacido en España, estaban más privilegiados para obtener cargos públicos que los hijos de ellos, los criollos. El hecho que tú hubieras nacido en México, en Argentina o en Colombia, te bajaba puntos políticamente. Y ellos estaban muy molestos por eso.
Decían, oye, no es posible, no es justo. Yo soy tan rubio como mi padre y mi madre, porque pues ellos me engendraron. Entonces yo pues soy blanco, ¿sí? Soy más culto que ellos porque mis padres cuando estaban en España no pudieron ni siquiera a veces leer y escribir, no aprendieron, son analfabetas. Lo que pasa es que se vinieron a hacer fortuna a América, ahora son ricos, pero siguen siendo ignorantes. Y yo, en cambio, fui a la Universidad de México o a la de San Marcos en Lima, Perú, y yo soy médico o ingeniero o sacerdote. Entonces tengo estudios. ¿Por qué me haces menos solamente porque soy criollo? Y sabes una cosa, este es mi país, esta es mi tierra. Lo que yo conozco desde niño es México, o Panamá, o Chile. Esa es mi tierra, mi paisaje, mi comida, mi hábitat. España es una referencia para mí. Yo nunca he ido a España. Mis padres platican de España, pero yo no he viajado para allá. Entonces, lo que yo conozco, mi realidad es esta, la Ciudad de México. Y este movimiento, por eso se llamó criollismo. Eran los criollos que estaban molestos por el estado de cosas. Entonces ellos van a tener una posición muy importante en la guerra de independencia. Ellos pensaban también que debería abrirse un camino para acceder a cargos públicos. Y el único camino que se les abrió fue en los ayuntamientos. A la hora de votar por autoridades municipales, a veces los votaban a ellos. Entonces el ayuntamiento se volvió un refugio de criollos. Por eso, cuando tú lees la guerra de independencia, no solamente en México, sino en todos los países de América, verás que muchas conspiraciones y movimientos surgieron en el seno de los ayuntamientos. Hay que recordar la historia de Chile, la historia de Argentina, la historia de Paraguay, y verás que los ayuntamientos tuvieron muchísima efervescencia política que degeneró en guerra de independencia. A nosotros nos pasó lo mismo. 2 años antes de que el cura Hidalgo hiciera el grito de Dolores convocando al pueblo a la lucha, en el ayuntamiento de la Ciudad de México hubo una conspiración para lograr la independencia. La encabezaba el licenciado Francisco Primo de Verdad. O sea, el primer movimiento insurgente no fue de Hidalgo, fue de el ayuntamiento de la Ciudad de México con el licenciado Verdad. Un movimiento que abortó. Les sorprendieron, los apresaron y ya no tuvo éxito. Pero los ayuntamientos se convertían pues en parte del ambiente político de la época. Entonces tienen ustedes aquí en pantalla el programa criollo, el programa mestizo. El cura Hidalgo, en 1810, nos lanzó a la guerra de independencia. Pero ¿qué crees? Había dos programas entre los caudillos, porque fueron 11 años de lucha. El padre Hidalgo en 1810 inició la guerra, pero esta terminó hasta el 27 de septiembre de 1821, o sea, 11 años después. Nosotros hablamos de nuestro día de independencia el 16 de septiembre, recordando la gesta del padre Hidalgo. Pero ese día no alcanzamos nuestra independencia. Iniciamos la guerra para conseguirla. La independencia la logramos el 27 de septiembre de 11 años después. En esos 11 años de lucha, pues hubo muchos caudillos, Hidalgo, Morelos, etcétera. Pero cada uno de estos caudillos tenía un distinto programa para ver cómo sería México a raíz de su independencia. Estaba el plan criollo. Los criollos que estaban encabezados por el licenciado Verdad, que ya te dije, él hizo la conspiración de 1808. El propio padre Hidalgo, Allende, Ignacio Allende,
don Ignacio López Rayón, don Agustín de Iturbide. Esta gente eran criollos y ellos buscaban una autonomía del reino. En cambio, los mestizos, descendientes de español y de indígena, entre los cuales contamos al propio don José María Morelos, don Vicente Guerrero, don Guadalupe Victoria, don Nicolás Bravo, y eso por mencionar a los más destacados, claro. Ellos querían la independencia y conformación republicana del país, un país como el que tenemos ahora. Fíjate, no es lo mismo ser autónomos que ser independientes. En la autonomía vamos a tener nuestras propias autoridades, pero pegados al Imperio Español. Un poco lo que sucede con el Imperio Británico. Ya ves que se independizan, pero siguen unidos a la corona. Precisamente ahorita nuestros amigos de allá, pues están muy preocupados porque la reina doña Isabel, que hace poco partió de este mundo, como quiera que sea, era una persona líder con carisma, la gente la admiraba, la quería bien y era muy hábil y tenía a todos estos lugares pues realmente muy unidos. Ahora, al morir ella, pues no sabemos si el nuevo monarca tenga ese mismo liderazgo. Y ya no faltan por aquí y por allá lugares que se quieren separar. Bueno, eso era lo que nosotros queríamos en el plan criollo. Si esto hubiera triunfado, como triunfó al principio con Iturbide, México sería, claro, un país con su propio gobierno, sus propias decisiones, pero unido al reino español. Sí, nuestro monarca sería el rey de España, don Felipe. En cambio, los mestizos pensaban en una independencia total, como decía Morelos, que solamente nos una con España lazos de amistad y de comercio. Vamos a entablar relaciones comerciales, tenemos mucho que comprar y vender a ambos países y vamos a ser amigos. Es nuestro origen, siempre seremos amigos de España, pero ya no dependeremos de ellos. Entonces es un gobierno diferente. O sea que los mismos caudillos no estaban uniformemente unidos en qué tipo de gobierno querían cuando finalmente terminaran como terminó la Guerra de Independencia. Duró, como te digo, 11 años, de 1810 a 21, concluyó con la firma de los tratados de Córdoba el 27 de agosto de 1821, cuando el último de los virreyes, don Juan O'Donoghue, y nuestro comandante del ejército de las Tres Garantías, don Agustín de Iturbide, firmaron esos tratados en nuestra querida ciudad de Córdoba, Veracruz, los tratados de Córdoba. Entonces, en ese momento triunfó el plan criollo, por lo que México entró como nuevo país al mundo, como un imperio. El acta de independencia se firmó en septiembre de 21, pero no la firmaron los antiguos insurgentes. Tú en tu dispositivo puedes ver el acta de independencia que firmaron don Agustín de Iturbide y otros caudillos de la época, pero no aparece el nombre de ningún insurgente. Aparece el nombre como de 30 y tantas personas que firmaron ese documento en septiembre de 1821, pero no aparece gente como Nicolás Bravo, como Guadalupe Victoria, como Vicente Guerrero, que todavía vivían porque Morelos e Hidalgo ya habían fallecido, pero había insurgentes de alta calidad, como los que he mencionado, y no firmaron el acta de independencia. Se les hizo esa descortesía. No les llamaron a firmar ellos también el acta de independencia, aunque ellos habían participado. Ahora no me creas, busca en tu internet el acta de independencia y vas a ver la de Iturbide, porque hay dos actas de independencia, uno del tiempo de Morelos, no es esa la que me estoy pidiendo, porque no tuvo trascendencia. Morelos perdió la guerra y perdió la vida, fue fusilado. Me refiero a la de Iturbide, a la que sí trascendió. Y vas a ver ahí todas las personas que firman y no hay ninguno de los antiguos insurgentes.
Ahora bien, esto que estás viendo son modelos de soberanía. La soberanía es el poder supremo de un país. En el ejemplo, en el modelo medieval, en la Edad Media, cuando la Iglesia tenía gran privilegio, se decía que el poder supremo estaba en Dios. Toda autoridad deriva de Dios. Más arriba de Dios no puede haber nada. Pero Dios no ejerce su soberanía personalmente, no baja a este mundo a gobernar, sino deposita el ejercicio mundano de la soberanía en la persona del rey. Por eso al rey le llamaban soberano, ¿se acuerdan ustedes que luego le dicen soberano? Y en este concepto sí podía caber, porque él es el titular de la soberanía. Por eso desobedecer a Dios, perdón, desobedecer al rey es como desobedecer a Dios, porque él lo puso en el trono. Hasta el protocolo decía 2 rodillas frente a Dios y 1 rodilla frente al rey. En este caso, el gobernante, el rey, es un sujeto irresponsable, no porque sea una mala persona, puede ser incluso una buena persona. Hubo reyes que llegaron a la santidad, como Luis, rey de Francia, San Luis, rey de Francia, como San Eduardo, rey de Inglaterra. O sea, hubo reyes tan buenos que llegaron a ser santos. Pero no estoy hablando de irresponsable porque él en su persona lo fuera, sino porque no responde de sus actos. No había quien le tomara cuentas al rey, solamente Dios, que lo había puesto. En cambio, en la época de la Ilustración francesa, cuando se empieza a revisar todo esto en el siglo XVIII, personajes como Montesquieu y como Rousseau cambian el esquema. Y aquí cambian el orden de los factores. Y aquí al cambiar el orden de los factores, sí alteras el producto. Se dice Dios es fuente de todo poder. Los enciclopedistas, los de la Ilustración francesa, no se atreven a negar la existencia de Dios. Pero dicen, Dios deposita el ejercicio de la soberanía en el pueblo. Y el pueblo nombra al gobernante. Ah, pues ya cambió. Está primero Dios, luego el pueblo y luego el gobernante. Aquí el gobernante sí se vuelve responsable, tiene que responder de sus actos frente al pueblo. Algún día responderá ante Dios, bueno, ante Dios responderemos todos según el creyente, pero mientras eso llega, tú respondes aquí en la tierra ante un parlamento, ante un congreso. Entonces ya el rey se vuelve responsable de sus actos. Ahora bien, todavía respecto a la soberanía hay 2 modelos, el europeo y el americano. En el europeo, la soberanía radica en el Estado-nación. Si tú vas a las constituciones de Europa, dicen que la soberanía radica en el Estado-nación. El Estado es el soberano. Y en cambio, en el modelo americano, encabezado por los propios Estados Unidos y por todos los países de este continente, entre ellos México, la soberanía radica en el pueblo. Muy bien, ahora pasamos a otra cosa. Pues nos hicimos independientes, pero no sabíamos qué forma de gobierno íbamos a tener. ¿Y qué crees? Aquí hay todos los modelos que seguimos. Fíjate que esta lámina, si hubiera examen en este diplomado para acreditarlo, eso sería un buen acordeón. Pero no te preocupes, no va a haber examen, ya lo sé. Nada más te digo que eso sería un buen acordeón en caso de un examen, porque aquí te dice en orden cuántos gobiernos intentamos. Fíjate, al margen de ese modelo criollo y mestizo que estaban en juego en la Guerra de Independencia, pues mira, primero tuvimos un imperio que lo encabezó don Agustín de Iturbide de 1821 a 23. Duró muy poco. Luego hicimos una república federalista de 24 a 36. Pero después intentamos una república centralista. Y esto fue de 36 a 47. Luego volvieron los federalistas, Segunda República Federalista de 47 a 53. Luego volvimos otra vez a ser centralistas
de 53 a 56. Luego volvimos otra vez al esquema federalista de 56 a 67. Luego vino la irrupción de un segundo imperio, el que encabezó el Maximiliano. También fue muy breve, de 63 a 67. Luego, cuando él cayó, volvimos a la República Federalista. Ajá, ahí está mal escrito, luego te lo corrijo. Pero República Federalista restaurada, o sea, después de tumbar el imperio. Esto duró de 67 a la fecha, o sea, hasta el día de hoy somos una república federal. Pero fíjate todo lo que hicimos y todavía hay unas dos notas aquí. Nota, las formas F y G rigieron paralelamente. ¿Cuáles son la F y la G? La Tercera República Federalista y el Segundo Imperio. O sea, los mexicanos teníamos dos formas de gobierno en ese momento. Tú podías ser imperialista, quedarte con Maximiliano, o republicano y andar con Juárez. Fueron paralelos. La nota 2 dice que la república, lo que yo te decía, deriva del latín res cosa y publicae del populus, del pueblo, es decir, la cosa de todos somos responsables. Ahora, en este zigzag de gobiernos, te preguntarás, oiga, ¿y por qué tanto pleito con federalistas y centralistas? Pues que no se acaban de decidir que si centralismos, que federalismos, que bueno, a ver qué pasa. Ambas son repúblicas, pero son dos esquemas diferentes. En el federal, cada provincia, que le llamamos estados, tiene su propio gobierno y sus propias decisiones y se unen para formar un gobierno nacional. Es el ejemplo que seguimos de los Estados Unidos. Cada estado de la Unión Americana es como un pequeño país y se unen todos y forman la federación. Las decisiones hay unas que las comparten todos los estados, y otras que son propias de cada entidad, según su idiosincrasia. Es el caso de México. ¿Sí? Estamos formados en una república federal y cada estado incluso se ostenta, aunque es discutible, como libre y soberano. Lo de libre está correcto. Lo de soberano ya merecería que discutiéramos un poco, pero sí entendemos lo que se quiere decir, que Durango o Michoacán toman sus propias decisiones para sus asuntos internos. Son como 32 países que se unen y forman uno. En el gobierno centralista no sucede así. Hay una autoridad en la capital del país. Capital viene de la palabra caput, que significa cabeza, ¿sí? Entonces el país tiene su cabeza geográfica, geopolítica, la capital. Y ahí están las autoridades centralistas que gobiernan para todos los distintos lugares. Esos lugares ya no se llaman estados, se llaman departamentos. ¿Y se puede vivir en una república centralista? Claro, algunos países amigos lo hacen. Nuestros vecinos de Guatemala, que están con nosotros con pared, son los vecinos de al lado. Ellos, su república es centralista. Si tú vas a Guatemala, verás que allá no son estados, son departamentos. Departamentos de Quetzaltenango, de Huehuetenango, de Retauleo, de lo que quieras. Y los guatemaltecos, nuestros queridos amigos, pues les ha ido de todo. Les ha ido muy bien y muy mal, igual que a México. O sea, se puede vivir en una república centralista. ¿Cómo se puede vivir en una república federalista? No es que sea mejor una u otra. Lo que sucede es que nosotros estamos habituados a la federal porque es la que estamos viviendo, la que hemos vivido por mucho tiempo. Pero fíjate, al principio de nuestra vida, pues hubo federalismo y centralismo, iban entrando y saliendo y se quitaban y había luchas entre uno y otro. Bien, ahora, esto nos da origen a estas constituciones. México ha tenido varias constituciones y documentos constitucionales. Por ejemplo, la primera constitución que tuvimos, la de Cádiz, establece un gobierno monárquico porque todavía éramos parte de España. Fue en 1802. La siguiente que tuvimos en la época de la Guerra de Independencia y auspiciada por Morelos fue republicana insurgente.
O sea, Morelos pensaba en un gobierno republicano, con sus tres poderes, como lo pide Montesquieu. Esto fue en 1814, la Constitución de Apatzingán. Y ya como país independiente tuvimos una república federal, la de 1824, que tomó como modelo la norteamericana. Luego tenemos las bases orgánicas de la República Mexicana. Bueno, antes las 7 leyes constitucionales que son centralistas. Esto ocurrió en 36. Los centralistas dieron un golpe de Estado, se quedaron con el poder, hicieron a un lado los federales, abrogaron la Constitución de 24, pero no hicieron una nueva constitución, sino que 7 leyes las elevaron al rango de constitucional y establecieron un gobierno centralista, las 7 leyes constitucionales. Posteriormente, los mismos centralistas hacen un intento de constitución que le llamaron bases orgánicas de la República Mexicana. Son las famosas bases de Tacubaya, porque ahí en ese pueblo, entonces no era parte de la Ciudad de México, era un pueblo, ahí se elaboraron esas bases orgánicas de la República Centralista. Esto fue en 43, ya centralistas. Luego, en plena guerra contra los Estados Unidos, cuando nos invadieron y perdimos la mitad del territorio en 1847, hay una gran reforma, el Acta Constitutiva y de Reforma. Ese es federalista. Nos hizo volver al federalismo. Y luego regresa al centralismo con Santana. Después de la espantosa derrota que Santana tuvo frente a los norteamericanos y donde perdimos más de la mitad del territorio, la gente pidió que regresara a Santana porque se había ido al extranjero a esconder. Y regresa. Y claro, quiere un gobierno centralista. Entonces se forman las nuevas bases orgánicas centralistas para darle paso a la dictadura de Santana. Pero Santana cae por la revolución de Ayutla y entonces se forma la Constitución Liberal de 1857. Y luego la Constitución Social de 1917 a raíz de la Revolución Mexicana, que es la que todavía tenemos vigente, con algunas modificaciones, ahorita lo vamos a ver. El gobierno liberal y conservador fueron paralelos, o sea, después de andar peleándonos por centralismo y federalismo, vinieron otras dos corrientes, los liberales, que querían modernizar al país, de acuerdo con lo que corría en Europa como nuevas corrientes, y los conservadores que trataban de conservar el estado de cosas que había en México. Y esa lucha entre liberales y conservadores fueron paralelos entre 57 y 60 en la llamada Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años. Duró 3 años esa guerra y también ahí los mexicanos teníamos para escoger. ¿A ti qué te gusta? ¿Liberal? Ah, pues vete con Juárez. ¿A ti qué te gusta? ¿Conservador? Vete con Zuluaga o con Miramón. Ellos son los conservadores. Y anda a pelearnos y a balancearnos y a acabar con vidas, con haciendas de todo mundo. En la Constitución de Cádiz ya vimos lo que sucedió en la Constitución de 24, en la de 57. Fíjate, en la Constitución de 57, la liberal, era tan anticlerical porque incluso omite la idea de una sola religión. ¿Te acuerdas que en las primeras constituciones decía la Iglesia Católica era la única? No podía haber otra iglesia. Bueno, pues esta constitución del 57 fue tan liberal y contra los intereses de la iglesia, porque también hablaba de la educación laica, que el Papa de la época, Pío IX, ordenó la excomunión de quien la jurara. O sea, si tú jurabas la Constitución del 57, caías en excomunión. Y entonces, frente a eso, el presidente Comonfort, don Ignacio Comonfort de la época, dijo, el empleado público que no esté de acuerdo con esta Constitución, que no la jure solemnemente en forma pública, pierde el empleo. Imagínate el dilema de las personas de esa época, tenían los dedos en la puerta. Si juro la Constitución, me quedo sin religión.
Si no la juro, me quedo sin empleo. Estaba difícil, ¿verdad? Difícil. Bueno, la guerra de reforma y vamos a ver la reelección presidencial. Fíjate que al restaurarse la República en 1867, cuando terminó el Segundo Imperio y Maximiliano fue fusilado en Querétaro, pues se restauró la República. Se planteó el problema de la reelección del Poder Ejecutivo Federal. Si nosotros vemos la lista de presidentes de la República, vamos a observar que algunos duraron mucho tiempo en el poder. Por ejemplo, don Antonio López de Santana fue 11 veces presidente de México. Yo creo que era muy admirado por el pueblo en esa época. 11 veces estuvo en la silla presidencial. Ahora, cuidado, si yo sumo todos los tiempos de esas 11 veces, no da el tiempo que estuvo don Porfirio, porque a veces las presidencias de este hombre eran breves, eran interinatos de meses. Entonces, aunque fue 11 veces presidente, incluyendo la última vez que ya había salido muy mal después de la derrota con los Estados Unidos y volvió al poder, bueno, pues contando incluso esa vez, eran 11 veces que ocupaba la silla presidencial, pero no alcanzó tantos años como don Porfirio. Pero, por ejemplo, don Benito Juárez estuvo en la presidencia casi 15 años desde 1857 hasta 1872 y murió en el cargo. O sea, no dejó ya de ser presidente. Cuando murió era presidente de México. Entonces, pues esto originó mucho problema político. Don Porfirio Díaz, en aquellos días, era diputado federal por Oaxaca. Entonces se alzó contra el presidente Juárez por tantas reelecciones, una reelección tras otra, tras otra. Cuando estábamos en guerra con los franceses, pues Juárez aducía que no había condiciones para hacer elecciones y tal vez tenía razón. Pero ya cuando murió Maximiliano, pues sí se podían haber hecho elecciones, pero siempre las ganaba Juárez. Entonces don Porfirio, siendo diputado, en su hacienda que le llamaba La Noria, que está en Oaxaca. Hoy cuando vas a nuestra querida ciudad de Oaxaca te encuentras que ya es parte de la ciudad, ya está conurbado. Bueno, pues ahí La Noria, que era la hacienda de él, lanzó una proclama y en su proclama decía no reelección. Y entonces empezó la guerra contra el gobierno de Juárez, pero a don Porfirio le fue muy mal, derrota tras derrota, hasta que ya en los últimos momentos estaba en la sierra de Nayarit, o sea, muy al norte, y a punto de caer prisionero. Pero en eso, ¿qué crees? Se muere don Benito Juárez y lo sustituye don Sebastián Lerdo de Tejada, que era el presidente de la corte. Y entonces, don Sebastián Lerdo de Tejada lanza un decreto de amnistía. Todas las personas que estaban alzadas en armas pueden entregar las armas, nadie les va a hacer nada y pueden volver a la vida privada. Don Porfirio se atiene a eso, entrega las armas, regresa a Oaxaca, quiere recobrar su diputación, pero eso sí no se lo permiten, y hay un suplente y no lo dejan que tome de nuevo posesión, pero está libre y puede dedicarse a su hacienda y a sus negocios particulares. Ahora bien, don Sebastián va a gobernar lo que le faltaba a Juárez de 1872 a 76. Pero cuando iba a terminar su mandato, manifestó que no se reelegiría, pero sí lanzó su candidatura y se declaró triunfador para un segundo periodo. Entonces Porfirio Díaz se volvió a alzar en armas con el plan de Tuxtepec, ahora ya no en su hacienda, sino en la ciudad de Tuxtepec, en el istmo de Tehuantepec. Y ahí decía que ningún ciudadano se perpetúe en el poder y esta será la última revolución. Por eso, 30 años después, cuando el señor Madero
andaba por la República hablando de la no reelección, decía con toda honestidad, este lema no es mío, es de don Porfirio, fue el que habló de la no reelección. Lo que pasa es que ya no se acuerda. Y efectivamente, quien habló de la no reelección fue don Porfirio Díaz, primero contra Juárez y luego contra don Sebastián. Pero fíjate que esa elección de don Sebastián o reelección donde él se declaró vencedor, a ver, veo ahí que alguien ha puesto o quiere hablar, se me figuró. Bueno, entonces resulta que cuando don Porfirio se molestó contra Lerdo de Tejada por su reelección y lanzó su plan de Tuxtepec, ocurre que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que era el licenciado José María Iglesias, manifestó que las elecciones habían sido fraudulentas. Habló de fraude de la elección. Entonces no tenían validez. Y en consecuencia, Lerdo de Tejada no era presidente. Había habido fraude. Y de acuerdo con lo que se disponía en aquella época, en ausencia, muerte o renuncia, el presidente de la República automáticamente debía subir a sustituirlo el presidente que estuviera como presidente de la Corte. Por eso Lerdo de Tejada llegó al poder. Cuando murió don Benito en funciones de presidente, inmediatamente Lerdo de Tejada, que era el presidente de la Corte, lo nombraron presidente interino. Bueno, si ahora se está diciendo que no fueron buenas las elecciones, que hubo fraude, Lerdo de Tejada ya no es presidente. Luego, ¿quién es el presidente? Don José María Iglesias, presidente de la Corte. Pero a su vez, don Porfirio dice que de acuerdo al plan de Tuxtepec, el presidente es él. Entonces, don Sebastián renuncia desde la ciudad de Toluca y se va al extranjero. Allá murió y ya muerto trajeron sus restos que ahora reposan en la rotonda de las personas ilustres en el Panteón de Dolores en la Ciudad de México. Pero entonces se pelean el poder tanto el presidente de la Corte, don José María Iglesias, como el general Porfirio Díaz. Sin embargo, Porfirio Díaz logró vencer a Iglesias, a las tropas que apoyaban al expresidente de la Corte, en la batalla cercana a San Juan de los Lagos, en Jalisco. Allí en los Altos de Jalisco hubo una batalla, la pierde Iglesias y también se va al extranjero, a los Estados Unidos. Entonces, don Porfirio ascendió al poder en 1876 en calidad de interino y luego en elecciones ganó la presidencia. En aquella época el cargo duraba 4 años, como en los Estados Unidos. Entonces, pues llegó al poder ya como presidente electo el 25 de mayo, es decir, perdón, en 1876, y va a renunciar en su cargo hasta el 25 de mayo de 1911, a raíz de la revolución del señor Madero. Fíjate, aquí están los gobiernos, los periodos de gobierno de Díaz. Primero tuvo una presidencia interina, cuando logró vencer a los dos, a Lerdo de Tejada, que decía que había ganado la elección, y a José María Iglesias, que era el presidente de la Corte. Entonces gobierna en esa calidad de interino del 26 de noviembre de 76 al 5 de mayo de 77. Ahí se hace una elección y la gana, claro. Entonces es su primer periodo de 77 a 80. ¿Y qué crees? Lanzó una iniciativa al Congreso prohibiendo la reelección del Poder Ejecutivo. Entonces, pues parecía que don Porfirio cumplía su palabra. Él dijo no reelección, ya estoy en el cargo,
y se hace una reforma a la Constitución por la vía de constituyente permanente y no hay reelección. Entonces, por eso, te llega el año 80, tiene que dejar el cargo. Y queda en el cargo don Manuel González, gente de sus confianzas. Él va a gobernar de 80 a 84. Y don Manuel González hace una reforma a la Constitución que permite la reelección diferida. O sea, yo, luego tú y luego volver yo. Es la ley del hueco de la época de la colonia, ¿se acuerdan? Entonces dejé el cargo. Ahora bien, viene un segundo periodo. Don Porfirio, claro, regresa. Esa reforma era casi decir, don Porfirio va a regresar. Y don Porfirio regresa a un segundo periodo, pero ya porque González reformó la Constitución y va a ser de 84 a 88. Y se hace una corrección a la Constitución, una reforma que permite una reelección consecutiva, o sea, por un solo periodo más. Entonces es el tercer periodo de 88 a 92. Pero en 1890 se hace otra corrección a la Constitución y ya no se alude a la reelección. Entonces se parte del principio de que lo que no está ordenado ni prohibido está permitido. Entonces quitan todo lo que diga reelección. Eso ya se entiende que ya no hay problema. Lo que no está ordenado ni prohibido está permitido. Y eso permite un cuarto periodo de 92 a 96, uno quinto de 96 a 900, un sexto de 900 a 904. A esas alturas, don Porfirio ya era un hombre de 70 y tantos años. Y la gente entonces no vivía tanto. Entonces se pensaba, ¿se puede morir don Porfirio? ¿Qué podemos hacer? Pues hay que tomar una decisión. Vamos como Estados Unidos a formar una vicepresidencia. Muchos años atrás, en la Constitución de 24, copiando el modelo americano, habíamos tenido vicepresidencia. Bueno, pues pongamos un vicepresidente para que no vaya a ser que se muera y quede vacío el lugar. Entonces, pues se nombró al licenciado don Ramón Corral, un señor de Sonora que no era muy conocido, no tenía mucha fuerza política, pero se le nombra precisamente para que no le haga sombra al caudillo. Había otras personalidades de la época que podían haber sido vicepresidentes, como el general Bernardo Reyes, gobernador de Nuevo León. Pero ese señor era muy fuerte, tenía mucho impacto y no convenía a dos grandotes en el poder ejecutivo. Entonces mejor Ramón Corral, que era un hombre tranquilo y que no ponía en riesgo la figura de don Porfirio. Además, se eleva a 6 años el ejercicio de la presidencia. Entonces, con todo esto, pues tenemos que va el siguiente periodo, el séptimo, de 1904 a 1910. Y hay una nueva reelección, el octavo periodo que debería haber habido de 1910 a 16, pero no se dio porque el 25 de mayo de 1911 pues renunció a la presidencia por la Revolución de Madero y se tuvo que ir al extranjero junto con don Ramón Corral. Don Porfirio murió en París en 1915. O sea que no hubiera logrado terminar su último periodo, que era hasta 16. ¿Y qué crees? Ya nos metemos en chisme. Don Ramón Corral murió un año antes que don Porfirio, también en París. O sea, el que lo iba a sustituir se murió antes. Y eso que era muchísimo más joven, pero estaba afectado por un cáncer en el estómago. Incluso en las conmemoraciones del centenario, en muchos eventos que tenía que acudir don Ramón, que por cierto era una persona muy amable, un caballero muy correcto, la gente lo estimaba bien, pues tuvo que ausentarse, tuvo pues, ser sustituido por otros funcionarios porque pues su cuadro de enfermedad no le permitía tan fácilmente estar en público. Y eso hizo que él muriera antes que don Porfirio. O sea que había don Porfirio para buen rato, eso ni quien lo dude. Bueno, pues eh,
En este aspecto, vamos a hablar de la política porfirista. La política porfirista fortaleció el poder del presidente, aunque hubo muchas revueltas en su contra. Por ejemplo, la del general Trinidad García de la Cadena en Zacatecas, que fue muy sangrienta, la del general Jerónimo Treviño en Nuevo León, o la revuelta en Temochic, Chihuahua, que relata el licenciado Heriberto Frías. Y yo les recomiendo, si tienen tiempo, sabes que lo que te sobra es tiempo, consíguete un libro, lo puedes conseguir en colección, sepan cuánto se porrúa, te sale barato, y creo que está también en línea. Se llama Pomochi, como se llama el pueblito donde ocurrió esta tragedia en tiempos de don Porfirio, y lo escribe don Heriberto Frías. Él fue testigo de lo que ahí ocurrió. Era un grupo de fanáticos del pueblito que se decían iluminados, que los aconsejaba Dios y la Santísima Virgen y no sé qué. Y con ese pretexto, pues empezaron a rebelarse contra el gobierno de Chihuahua y contra el gobierno federal. Y la represión los hizo esperar. Llegaron y mataron a medio mundo en el pueblo, los soldados federales. Incluso la gente asustada corrió y se refugió en la iglesia, cerraron la iglesia, creyéndose segura en ese lugar, pues le prendieron fuego. Y a la gente que lograba escapar, pues la acribillaban. Entonces, pues ante esta circunstancia, esto fue una masacre horrible que conmovió a la opinión pública de la época. En ese libro de Heriberto Frías, ya ves que hay hasta una calle en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, que lleva el nombre de esta persona. Ahí puedes encontrar los detalles de toda la tragedia. Hubo un candidato opositor, siempre tenía don Porfirio un candidato opositor permanente. Dice el link para descargar el libro. No, no lo tengo. Sería cuestión de que usted lo tecleara, el nombre del autor y del libro, y ahí le da el link. Creo que está en línea. Ahí está en línea, doctor. Ah, sí está en línea. Justo estoy compartiendo el link. Ah, perfecto. Uy, pues muchísimas gracias, licenciada Laura. Eso es un buen apoyo, ¿eh? Ahora, léanlo si sus nervios lo permiten, porque hay momentos en que es muy dramático lo que ocurrió ahí. Si eres muy susceptible, mejor no, que no te vaya a hacer daño a tu corazón, porque realmente fue una tragedia espantosa lo que vivió nuestro pueblo de allá de nuestra querida Chihuahua, el estado más grande del país en extensión geográfica. Hubo un candidato opositor. Pues sí, tenía que haber un candidato opositor en las elecciones, y lo fue don Nicolás Zúñiga y Miranda, que no representaba peligro. Él siempre perdía las elecciones, ganaba unos cuantitos votos. En aquella época no había partidos políticos, pero él decía que la elección había sido fraudulenta y se ostentaba como presidente de la República. Y hasta se ponía su banda y todo eso. Y a veces engañaban hasta a la gente. Decían, ve a la boda de fulanito, no dejes de ir porque va a llegar el señor presidente. Y tú decías, ay, don Porfirio y su esposa, doña Carmelita, y te vestías con tus mejores vestidos y plumas. Y en un momento dado decían, oh, silencio, silencio, ahí viene el señor presidente. Y entraba don Nicolás. Y todo el mundo se molestaba, decía, esto es una farsa, esto es un fraude, en fin. Bueno, pues ese Nicolás era su único peligro. Y don Porfirio lo toleraba porque pues, era, de cierta manera, folclórico. Cuando cayó don Porfirio, los presidentes que siguieron teniendo la plaga de don Nicolás, que siempre se postulaba. Él era de Zacatecas. Hasta que llegó don Plutarco Elías Calles, ya en la época de la Revolución, a la presidencia. Y él se quiso lanzar también como candidato. Nada más que don Plutarco le mandó un aviso diciéndole que a él no le gustaban esas bromas, así que ni se postulara. Y ya no se volvió a postular don Nicolás. Finalmente murió empobrecido y casi olvidado. Ahora bien, las reelecciones de Díaz fueron constantes, como lo hemos visto, y su política el pueblo la apodaba de pan o palo. O sea, la gente que tenía fuerza política le ofrecían pan. ¿Qué quieres? ¿Una diputación, una senaduría, una gubernatura, una embajada en algún país?
Si tú decías, no, yo soy inconmovible, yo soy muy recto, entonces palo. ¿Y cuál es el palo? San Juan de Ulúa, la cárcel de Belén o la ley Fuga. Te iban a detener por corrupto, por lo que fuera, ¿y qué crees? Te quisiste escapar y te dispararon, pues ni modo, te moriste en la refriega. Entonces, por eso, pan o palo. Diputación, la cárcel de Belén, tú escoges. Entonces tenía pues así controlado al país y no se nombraba una sola autoridad debajo del presidente y hasta el último funcionario del último pueblo del país si no era con el visto bueno de don Porfirio. Surgieron los partidos políticos porque no teníamos. Cuando tú hablas de los liberales y los conservadores, no eran partidos, así como los entendemos hoy con su emblema, sus estatutos, todo, no, eran facciones. Entonces empezaron a surgir los partidos políticos desde la época del presidente Juárez. El primero se dio en Tabasco, lo vamos a ver mañana, pero ya en la época de Díaz, si bien se fundaron algunos en general, eran vistos como clandestinos si no apoyaban al dictador, por lo que tuvieron que aparecer como clubes. ¿Qué es un club? Es un lugar donde te reúnes, ya sea hacer deporte, hacer ejercicio físico, voy al club deportivo, o a jugar barajas o ajedrez, o a ver el periódico, a platicar con los amigos. Entonces, aparentemente eran reuniones así muy intrascendentes. En el fondo, se estaban formando partidos. Aquí tienen los partidos, mira. El primero de ellos, todavía en vida de Juárez, un año antes de que muriera, el Partido Radical surgió en el estado de Tabasco. Y tienes otros de la época, por ejemplo, el Partido Republicano Progresista, que apoyaba a León Tejada, la Unión Liberal de 892, que apoyaba a don Porfirio, el Círculo Nacional 1896, que el pueblo le llamó los científicos, porque según ellos en sus discursos todo lo hacían de acuerdo con la ciencia. Vamos a desarrollar el país de acuerdo con la ciencia económica. Vamos a gobernar de acuerdo con la ciencia política. Vamos a hacer leyes de acuerdo con la ciencia jurídica. Y ya tanto iba la ciencia por aquí y por allá que la gente los llamó los científicos. Esos apoyaban al presidente Díaz, a sus reelecciones. Luego tienes la Convención Nacional Liberal, que fue porfirista también. Esos eran bien vistos. Don Porfirio los protegía. Y uno que no fue porfirista y al que se le persiguió, incluso se encarceló a sus dirigentes, fue el Partido Liberal Mexicano, que fundó en 1906, lo fundaron los hermanos Flores Magón, oaxaqueños, uno de ellos muy importante, don Ricardo Flores Magón, que en ese mismo año de 1906 lanzó públicamente un manifiesto y plan a la nación. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿sí? Hasta aquí lo vamos a dejar, para que la próxima clase, la clase de mañana, terminemos este asunto. Voy a dejar de compartir a ver si no hago una cosa espantosa, porque ahorita estamos estrenando tecnologías y a ver si no hago, ups, y se va en todo el tribunal electoral. Vamos a ver. Creo que no salió eso, ¿verdad? Seguimos viendo. Entonces, si ustedes quieren hacer una pregunta, un comentario, lo que quieran, pues estoy para escucharles con mucha atención. A ver, ¿ha levantado su mano alguien? Si ha levantado su mano, no. Sí, yo, Laura Ceballos. Laura, sí, claro. Sí, Oiga, es nada una más larga. para decirle que delicia de clase de historia con usted, que ya sabe usted cuánto me gustan sus clases y que, bueno, es un placer escucharle siempre. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, licenciada Laura. Desde aquí un cariñoso saludo, todos mis respetos y admiración. Y mañana nos vemos, al filo de la 1 de la tarde. Por supuesto, Muy desde la bien. hermana República de Cuernavaca, un Uy, abrazo. qué delicia, qué delicia. Allá tienen un clima calientito porque aquí estamos hechos paleta. Pues aquí Muy no crea, bien, el aire está fresquito, pero sacamos un chaleco y ya lo hacemos. muy bien. Hasta mi querida Cuernavaca. ¿Alguna otra pregunta? No, no pregunta, comentario, lo que quieran. Ujú.
A ver, alguien que tenga interés. Y si no, bueno, pues podemos dar por terminada la sesión. A estas alturas, pues ya hace hambre, ¿verdad? Levantó su mano Mayra. Abogada, la escucho con mucha atención. Díganos usted. Buenas tardes, doctor. Coincido con mi compañera Laura. La verdad no había tenido la fortuna de tomar su clase o coincidir en alguna ponencia. Muchas gracias. Yo creo que la forma en que usted nos transmite su conocimiento, su experiencia, es muy grato, enriquecedor, no solamente en cuanto a conocimiento, sino en cuanto a la pasión que se transmite ahora sí, al dar, al compartirnos todo su conocimiento. Muchas gracias, doctor, y espero no sea la última vez, digo, independientemente de la clase de mañana, espero volverlo a encontrar en el camino de algún curso, algún diplomado. Gracias, doctor. Gracias a usted por un comentario tan bonito como este que me honra muchísimo. Desde aquí también mi abrazo afectuoso y toda mi admiración y cariño. Muy bien, pues veamos, hay otra persona que quiera participar. Si no, pues hay que ir a comer, ¿verdad? Espero que coman rico. Y mañana nos vemos tempranito, al filo de la 1, ¿verdad? ¿Les parece bien? Bueno, pues entonces nos despedimos. Espero que la tarde sea provechosa. Cuídense mucho. Y mañana estamos en pantalla.